días. Entonces, vamos a ver las principales reglas de conteo. Les voy a compartir una presentación en PowerPoint que obviamente también se las voy a anexar, si Dios quiere, con el video. Listo. Vamos entonces a mirar la presentación de las reglas de conteo. Bien, como les dije, las reglas de conteo nos ayudan en muchas oportunidades a encontrar para el método clásico de la probabilidad el número de casos posibles. Las reglas de conteo más utilizadas, vuelvo y aclaro, no las vamos a ver todas, vamos a ver las tres más utilizadas. Una es el principio multiplicativo, que en algunos ejemplos hemos trabajado. Ejemplo, el número de billetes de la Lotería de Medellín. Utilizamos el principio multiplicativo. En ese momento no dijimos que habíamos utilizado el principio multiplicativo, pero ahora sí les estoy diciendo. Vamos a ver combinaciones y permutaciones. ¿Qué los asemeja a las combinaciones y permutaciones y qué es la gran diferencia? Es muy importante eso, notar dónde está la diferencia entre las combinaciones y permutaciones. Vamos a empezar con una definición del principio multiplicativo, que obviamente cuando veamos el ejemplo nos aterriza un poco más, y es: supongamos que un elemento es seleccionado de un conjunto que tiene A1, A2, N elementos. Lo que nos interesa es que tiene N elementos. Y el otro conjunto tiene M elementos. Entonces, el primero tiene N y el segundo tiene M. Si todos los resultados son distintos, entonces el número posible de resultados es N por M. Simplemente multiplicamos los casos posibles del primer conjunto, que es N, por los casos posibles que tiene el segundo, M, y esa mezcla sería N por M. Pero si en vez de escoger dos elementos, escogemos tres, ya otro conjunto que tiene P elementos, el número posible de tripletas sería N por M por P. Y así sucesivamente para una secuencia finita de selecciones. O sea, el principio multiplicativo nos dice que a veces los casos posibles es simplemente multiplicar las diferentes situaciones. Eso es lo que nos dice, pues, en resumen, esa gran definición ahí, esa larga definición, eso es lo que nos está diciendo. Bien, aterricémoslo con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. ¿Cuántas placas diferentes se pueden construir en Colombia? ¿Cuántas placas de vehículos? Vamos a aterrizar. Primero, vehículos. No vamos a montar, no vamos a tener en cuenta aquí las motos. Simplemente los vehículos. En Colombia, recordemos que las placas de los vehículos están compuestas por 3 espacios para letras y 3 espacios para números. Entonces, veamos qué es lo que vamos a ver. Simplemente vamos a utilizar el principio multiplicativo. Bien, voy a ayudarme de nuestro tablero. Recuerden qué es lo que vamos a averiguar. Vamos a averiguar cuántas placas diferentes se puede tener en Colombia. Recordando que el primer espacio
es ocupado por una letra. El segundo espacio es ocupada por una letra. El tercer espacio también es ocupada por una letra. Ya el cuarto espacio, recuerden que en Colombia sería un número. Es un número. El quinto espacio y el sexto espacio también son ocupadas por números. Por números. De esta forma, la pregunta es, ¿cuántas placas diferentes se pueden armar en Colombia? Para eso vamos a ver que vamos a utilizar el principio multiplicativo. Bien, la definición que vamos a ver es cuántas letras tenemos disponibles para cada espacio de las letras. Entonces veamos qué nos dice la presentación. Sigamos con la presentación. Entonces, ya sabemos que está compuesta por 3 espacios para letras y 3 espacios para números. Para las letras, vamos a trabajar con las 26 letras. Si ustedes ven el teclado que ustedes tienen, quiten la letra N, porque no hay placas en Colombia con la letra N. Haga de cuenta que tenemos el mismo alfabeto del inglés. Si contamos las letras disponibles en nuestro teclado, aislando la N, encontramos que hay 26 letras. Las mismas 26 letras disponibles para las placas. Y recordemos que las placas se pueden repetir las letras. O sea, existe la placa A. Existe placas con A. O C. Luego, para los 3 espacios de las letras, tendríamos la multiplicación de 26 por 26 por 26. Serían 17.576 mezclas diferentes de letras. Solamente en los 3 primeros espacios. Falta multiplicar por los números. Entonces, que quede claro. Cada espacio puede ser ocupado por 26 letras. Recordando que las letras se pueden repetir. O sea que ahorita hacemos el resumen en lo que llevamos. Para los espacios de números, recuerde que contamos del 0 al 9. Tenemos 10 dígitos. Y lo más importante, se pueden repetir. O sea que podemos tener la placa 000. Por lo tanto, para los 3 espacios de los números tenemos 1000 mezclas diferentes de números. Entonces, veamos el resumen, lo que llevamos con la ayuda del tablero. Hemos dicho que este lugar puede ser ocupado por 26 letras diferentes, de la A a la Z, sin contar la N. Pero este también puede ser ocupado por las mismas 26, porque se puede repetir. Yo puedo repetir la placa A, y puedo repetir nuevamente la A. Y tengo 26. Para los números, yo tengo para elegir del 0 al 9, o sea que tengo 10.
Y se puede repetir, sí, porque yo puedo utilizar que la primera placa de Colombia sea la AAA0, 0, y otra vez se puede repetir el 0. Ya vimos que por este lado, 26 por 26 por 26 nos está dando en estas tres 17.576 mezclas de letras. Y en estas tenemos 1000 números diferentes. Empezamos desde el 000 hasta el 999. Ahí tenemos 1000 números. Obviamente que multiplicado esto, nos da que en Colombia tenemos disponibles con el sistema actual de placas tenemos disponibles un inventario de 17.576.000 placas diferentes para los vehículos. Aclaro, no estoy incluyendo las motos, que esa es otra mecánica distinta. Muy bien. Sigamos con la presentación que nos lo va a terminar con mostrar este dato. Sigamos. Ya sabemos que hay una mezcla de 1000 números. Luego en total, primera interrupción. Luego en total tenemos la cifra que llegamos ahorita con el ejemplo. 17.576.000 placas diferentes. Veamos qué hace Estados Unidos si tiene este mismo esquema. Vamos a suponer que Estados Unidos tiene este mismo esquema. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que Estados Unidos tiene este mismo esquema. En Estados Unidos, con ese esquema de 3 letras y 3 números, no sería suficiente para cubrir sus vehículos que ruedan en todo el país. Ellos tienen más de 17 millones de vehículos caminando. ¿Cómo solucionan ellos esta situación? ¿Cómo creen ustedes que solucionan en Estados Unidos, suponiendo, y esto es una herramienta para nosotros en un momento dado, ¿cómo hacen ellos si tuvieran este esquema de 26 por 26 por 26 y por 10 y por 10 y por 10? ¿Cómo creen ustedes que ellos solucionan esta situación? Ojo, sin agregar una celda más. Podrían reemplazar una celda de números por una celda de letras. No. Le pueden aumentar acá, cambiar, quitar esto. Pues esa sería una opción. Agregar más letras y quitando números. Esa sería una opción. Pero bien, el reto es el siguiente. Con este mismo esquema, ¿cómo hacen ellos para tener un inventario suficiente para todos los carros del país sin ampliar y sin hacerle algún cambio a esto? Ocurra. A ver, pues, creatividad. ¿Ustedes cómo solucionarían el problema? Lo tienen solucionado. Lo tienen solucionado para que sepan.
¿Ideas? ¿Cómo? A ver. Cada ¿Cómo persona creen tiene su placa. ustedes? ¿Qué? Cada persona tiene su placa. No, pues es que ahí está. Serían 17 millones. Esa no sería el camino. Bien, suponga que tenemos el problema en Colombia. Ya tenemos 17 millones de carros y no queremos ampliar más números para no aumentar la dificultad de distinguir un carro. ¿Cómo lo solucionamos? Ellos tienen la solución ya lista. Que Ellos por plan- estados, pues que cada estado tenga su plan Exactamente. frente a Ellos lo la solucionan ellos lo solucionan de alguna manera. Ellos simplemente definen que cada estado, tienen la placa. O sea que allá puede haber la placa CCC000 para el estado de Florida. Y puede tener la misma placa CCC000 para el estado de New York. Entonces lo que están limitando es que tengan 17 millones de placas por estado. Ah, con un agravante, como ahorita nos lo dieron en el grupo de por la mañana, que fue una propuesta interesante. En Colombia lo podíamos hacer simplemente cambiando colores. O sea, podemos tener la placa CCC000 color azul. Y si se nos agotan las placas de color azul, decir que vamos a hacer la CC000 color rojo. Y después, si se nos agota la azul, la roja, sacar la CCC0 amarilla. Entonces mire que simplemente con un detalle, usted puede cambiar el fondo de la placa. Ah, aclarando, cada estado le coloca un fondo diferente. O sea que ellos aumentan el inventario de placas, definiendo placa por estado y obviamente distinguen las placas por los fondos. Cada estado maneja un fondo diferente en la placa. O sea, hacen el concepto que estábamos mencionando del color. Ese sería otro multiplicativo. O sea que si yo le digo que si tenemos 17 millones y lo vamos a hacer en 5 colores, tendríamos 17 por 5 millones, tendríamos en total 17 por 5, estaríamos hablando de 85 millones de placas en Colombia, por decir algo. En un momento dado, si Colombia llega a 17 millones de vehículos, una barbaridad, porque no tenemos vías para eso. Y obviamente el futuro no es tener carros. De pronto vamos a llegar al trabajo en helicópteros personalizados. Ya hay drones que son capaces de cargar una persona, para que sepan. Ya hay drones diseñados que pueden cargar una persona. Hagan de cuenta que es un helicóptero personalizado. Vamos a llegar como a los supersónicos. De alguna manera vamos a viajar más bien por el aire. Ya la idea es cómo vamos a cuadrar los corredores para viajar por el aire. Porque usted se imagina que un choque entre dos vehículos en el aire, ahí sí, fatal el asunto. Muy bien. Entonces sigamos con el ejercicio. En Estados Unidos solucionan el problema definiendo placas por estado. Y eso es lo que nos va a mostrar en la presentación. A la placa de 3 letras y 3 números le agregan el estado. Luego, utilizando este esquema,
cada estado tendría 17 millones de placas por los 50 estados. Eso le da que tendrían un inventario disponible de 878.800.000 placas diferentes para todo el país. Recordemos que la población de Estados Unidos en este momento recordemos que la población de Estados Unidos es de un poco más de 300 millones. O sea que con este esquema de placas, ellos tienen inventario disponible por un buen rato, pues. De pronto algunos estados, los grandes, pueden tener un número muy llamativo de vehículos. Un California puede tener muchos vehículos. No digo 17 millones porque es una exageración, pero sí tiene una cantidad muy llamativa de vehículos. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo y lo quiero que ustedes me lo ayuden a hacer. Antes de hablar de él, vamos a vivir la experiencia, una experiencia que ustedes lo van a vivir algunos y algunas lo van a decir. Muy bien. El siguiente ejemplo tiene que ver con una bonita frase que a veces nuestros seres queridos, en el caso mío pueden ser las hijas, pueden ser la esposa, nos salen algún día con esta frasecita, con esta famosa frasecita que dice: no tengo nada que ponerme. No tengo nada que ponerme. Una frase que a veces amanecen y le dicen a uno con eso: no tengo nada que ponerme. Chicos, si a ustedes les dicen no tengo nada que ponerme, ¿qué le están sugiriendo? ¿Qué le están mandando? ¿Qué mensaje le están mandando? Que le compre. Que le compre ropa, ¿sí o no? Que está mal de ropita, ¿sí o no? Muy bien. Bien. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a mirar el ejercicio que tenemos ahí expuesto. Muy bien, una pregunta así de cultura general. Vamos a un armario. Vamos a hacerle una auditoría al armario y contamos blusas, camisetas, digamos que también tops. Y alguien que me diga un número así, un número. Dígame en un número. Dígame en un número. 30. 30. Uy, esto está 30. Muy bien. Muy bien. Revisamos pantalones, jeans, shorts, faldas. Y díganme en un número. 15. 15. Muy bien. Eso me gusta. La modestia me gusta. 15. Muy bien. Y después revisamos más abajo y encontramos que zapatos. No nos vamos a meter sino con estas tres. Zapatos, sandalias, tenis. Y si conocen otra, pues, bien. Zapatos, sandalias, tenis. Díganme un número. Un número. Que no sea la colección de zapatos de Imelda Marcos. Ojo pues, que no sea la colección de zapatos de Imelda Marcos. Una señora que tenía como problemitas. Cuando se sentía mal compraba zapatos.
los invito a que busquen la colección de zapatos de Imelda Marcos. ¿Cuántos pares de zapatos tenía Imelda Marcos? ¿Listo? Muy bien. Y que no se los pudo llevar. Un número. ¿Alguien que diga un número? 10. 10. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuántas mezclas diferentes tiene? ¿Cuántas mezclas de prenda superior, más inferior, más calzado tiene este pequeño personaje? Pues simplemente principio multiplicativo. 30 por 15 por 10. ¿Cuántas mezclas diferentes tiene? Eso da 30 por 15 por 10. Eso da la pequeña suma de 4.500 mezclas diferentes. O pintas diferentes, como quieran llamarlos. Simplemente dividan 4.500 mezclas diferentes sobre 365 días que tiene el año. Y con lo que tiene en el armario, closet, tiene para lucir, ojo, pintas diferentes, diarias, por espacio de 12.32 años. O sea que tiene una pinta hoy y la puede repetir a los 12 años. Esa pinta. Y no tengo nada que ponerme. ¿Cómo les parece? Eso se conoce como una... Ahorita en la presentación se habla de falacia. Eso es una falacia. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tienen para la defensa? ¿Cómo se pueden defender a semejante hecho? De que tienen pintas para 12 años. ¿Cómo se defienden? Una defensa La ropa por lo se menos. desgasta. Uno que presente un argumento, pues, a ver, hágame. Siempre me dan más la misma defensa. ¿Cuál cree que es la defensa que me dicen? Usted puede tener esas prendas de ropa, pero digamos usted cómo se va a poner una camisa manga larga con una bermuda. Pues... Entonces, ay, exactamente. Vos mezclas hablaste que de la nada que defensa ver. que hacen ellas, y es, pero es que eso no mezcla. ¿Sí? Entonces, miren que a veces una persona puede hacer mucho con poquito. Mi sueño, les cuento que mi sueño es tener 5 pantalones. 5 pantalones. O sea, que el closet no sé, mejor dicho, que el closet no necesita un gran closet. 5 pantalones y 6 camisas. Y 6 camisas. 5 pantalones y 6 camisas. Bien, no estoy hablando ni siquiera para mezclar con zapatos. 5 y 6. 5 por 6 me da 30 pintas. O sea que tengo una pinta para lucirla. Una pinta para lucirla al mes. O sea que la pinta de hoy la puedo lucir al mes. ¿Sí? ¿Dónde está el chiste? El chiste es muy sencillo. Piense en qué colores de pantalones pueden salir con todo. Y usted tiene varias opciones. Usted puede decir el azul.
Usted se pone un jean y lo que ponga, y si lo que se ponga arriba le sale, ¿sí? Inclusive, usted puede pensar también en el negro. Estoy hablando, pues, en zona andina. Bien, estoy hablando de colores zona andina, porque obviamente alguien me puede decir un blue jean en la costa, un pantalón negro en la costa. Complicado, sí, muy distinto. Pero mire que estoy hablando de mi closet. Yo vivo en una zona andina, azul y negro, y con cualquier camisa sale. Póngale a esos dos colores cualquier camisa y sale. Entonces miren que a veces uno puede hacer mucho con poquito. Se aplica el principio multiplicativo. Usted, bien. El problema es que si usted se pone a comprar un pantalón vino tinto y tiene una camisa negra como la de Juanes, ese casado si no le sale, ¿sí? O no se ve bien, pues, para mi gusto no se ve bien. Entonces, obviamente, los colores que usted escoge limitan la cantidad de opciones que ustedes tienen. Entonces, simplemente, el ejemplo es principio multiplicativo. Mire que hasta para las mezclas de la ropa estamos utilizando el principio multiplicativo. Y que con poco se puede hacer mucho. Imagínense, 5 pantalones, 6 camisas y póngale 3 pares de zapatos. Imagínense, 5 por 6, 30 por 380. Tengo pinta para medio año. ¿Sí? Pinta para repetir cada medio año con 3 pares de zapatos. ¿Sí? Listo. Muy bien. Volvamos entonces al ejercicio. Nos van a plantear el mismo ejercicio, pero con otros valores. Entonces veamos. Lo que le estaba diciendo, en muchas ocasiones escuchamos de un ser querido la siguiente expresión: no tengo nada que poner. Realmente esa expresión es una falacia. ¿Qué es una falacia? Un argumento que parece válido a simple vista, pero no lo es. O sea, lo expresan como una verdad, pero no lo es. Acá vamos a hacer otro ejemplo. En este armario de nuestro ser querido encontramos lo siguiente. Entre blusas y camisetas cuenta con 20 unidades. En pantalones, faldas y chores con 18 unidades. Y entre zapatos, sandalias y tenis, coincidimos, fueron 10 unidades. Luego, con estos elementos, ¿cuántas formas de lucir diferente tiene? Son 20, 18 y 10. Veamos. Aplicamos el principio multiplicativo. 20 por 18 por 10 le dio 3.600 mezclas diferentes que posee nuestro ser querido. Luego esas 3.600 dividido en 365 días tendría para lucir una mezcla diferente. Vuelvo y retomo.
Luego esas 3.600 mezclas sobre 365 tendría para lucir una mezcla diferente diaria por espacio de 9.86 años. O sea, repetiría la pinta casi a los 10 años. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con la eliminatoria suramericana al Mundial de Fútbol. Cada selección de Suramérica juega 18 partidos eliminatorios. Y sabemos que cada partido tiene 3 resultados posibles. Puede ganar, puede empatar o puede perder. La pregunta es, ¿cuántos resultados diferentes puede estar sometida una selección en la eliminatoria al Mundial? Veamos. Acá tendríamos que multiplicar los 3 resultados del primer partido, los 3 resultados del segundo partido, por los 3 resultados del tercer partido. Y así sucesivamente vamos multiplicando por 3 por espacio de los 18 partidos. En total tenemos 3 elevado a la 18. Luego, eso da 387.420.489 resultados diferentes puede tener una selección. Luego, ganar los 18 partidos es una sola posibilidad de todos esos resultados. Luego, por eso es que es muy difícil que nosotros veamos un campeonato eliminatorio donde una selección gane los 18 partidos. Eso es dentro, no digamos improbable, pero tiene una probabilidad muy pequeña. Este mismo concepto lo utilizan algunas apuestas que funcionan de la siguiente manera. Las voy a mencionar, este tipo de apuestas. ¿Sí? Hay apuestas que a usted le dicen, adivine, si gana el local, si empatan o si gana el visitante. El local empata, si gana. En el segundo, usted dice, listo, gana el visitante. En el tercero, ¿sí? Y así sucesivamente, esa apuesta le dice que usted tiene que acertar, y por eso le dicen, usted tiene que acertar para ganarse el premio gordo a 15 partidos. ¿Por qué esas apuestas trabajan así? Porque ellos saben que entre más partidos existen sencillos, son 15 partidos, los casos posibles, como lo planteamos, serían 3, así por espacio de 15 partidos.
Entonces vuelvo y retomo. Tenemos 3 resultados posibles por cada partido. Y así por 15 partidos. ¿Cuántos casos posibles tendríamos acá? Sería 3 elevado a la 15. 3 elevado a la 15 nos dice que hay 14 millones 348 907 casos posibles. ¿Sí? O sea que si yo quiero llenar todos los formularios disponibles, tendría que llenar 14 millones de formularios diferentes. Es por eso que este tipo de apuesta muchas veces no se limita a un partido, ni a 5, ni a 7. Normalmente pasan de 10 partidos. ¿Sí? Este tipo de apuestas existe. Obviamente existen muchas apuestas, ¿sí? Pero en esta apuesta, ¿en qué está basado? En el principio multiplicativo. Muy bien. Entonces, simplemente estamos viendo que el principio multiplicativo, en resumen, es multiplicar las diferentes opciones. ¿Sí? Eso es el principio multiplicativo. Ahora vamos a pasar a la segunda regla de conteo, que son las combinaciones. ¿Qué es lo que nos importa acá? ¿Cómo se construyen las combinaciones? Las combinaciones se construyen de la siguiente manera. Tenemos que sacar una muestra de tamaño R de un conjunto que tiene n elementos. O sea, tenemos n elementos y tenemos que hacer agrupaciones de R, donde los elementos no se repiten. Eso es muy importante, donde la repetición no es permitida o no es posible. Es lo que se conoce como sin reemplazamiento. Y acá la característica más importante que tienen las combinaciones, no importa el orden. Eso lo tenemos con las combinaciones. Entonces vuelvo y repito, las combinaciones se van a presentar así. Cuando de un conjunto mayor vamos a armar agrupaciones más pequeñas. Entonces vuelvo y retomo. Combinaciones. Cuando de un conjunto mayor vamos a sacar agrupaciones más pequeñas. Primera característica. Segunda, que los elementos no se repiten. Segunda característica, no se repiten los elementos. Y tercera, la más importante, en las no importa el orden. Veamos el ejemplo. Dice así. Veamos el ejemplo. Un chef tiene 5 opciones de ingredientes que desea poner a prueba, pero solo puede contar con 3 ingredientes por plato. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones puede poner a prueba? Bien, vamos a ayudarnos acá ya con la calculadora. Entonces volvamos a mirar el ejemplo. El ejemplo es que el chef, ¿cuántos ingredientes tiene? El chef
5 ingredientes. Este sería N. Y nos dicen que va a conformar platos. Pero esos solamente pueden tener 3 ingredientes. Entonces digamos que el chef tiene una carne, tiene una ensalada, tiene una entrada, tiene un acompañante y digamos que tiene al sobremesa. Y él tiene que conformar platos con 3 ingredientes. Obviamente él no va a repetir, él no va a decir carne, carne y carne. No. No. Para que no, y si y por decir, ese sería un plato. ¿Importa el orden? No. Es lo mismo ese plato que decir, acá está la carne, acá. Este plato de carne, ensalada y acompañante es lo mismo que yo lo sirvo acá. La carne a este lado, la ensalada es acá y acá la acompañante. O decir, listo. Acá la ensalada, acá la comida y acá la... Oh, eso tiene los mismos ingredientes. Por eso es que acá hablamos de combinaciones. 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 Bien. En algunos libros, las combinaciones tienen este símbolo. Ojo. No lo confundan con divisiones. Las combinaciones aparecen entre paréntesis. ¿Qué se diferencia de las divisiones? Que no tiene la raya. Otros libros la escriben muy sencillo. De esta manera. Bien, ¿cómo lo vamos a encontrar en nuestra calculadora? Ya les mencioné al principio de clase y acá les voy a abrir la pantalla. Les mencioné que este tipo de calculadora la vamos a llamar modelo 1. Y este tipo de calculadora o similares la vamos a llamar modelo 2. Vamos a ver entonces cómo se calcula primero las combinaciones acá. Ahí sí voy a apagar la cámara. ¿Cómo se calcula en primera instancia en el modelo 1? En el modelo 1 le decimos, primero el 5. Van a buscar los que tienen esta calculadora. Esta tecla aparece al lado izquierdo, parte superior. Está, vuelvo y repito, al lado izquierdo, parte superior. Le vamos a escribir 3
y después le damos igual. Y obviamente me está diciendo que puedo construir 10 platos diferentes. Con esos ingredientes, con esa limitación de 3 ingredientes por plato, yo puedo construir, o el chef puede construir 10 platos diferentes. En el modelo 2, se calcula así: 5, la tecla Shift, división, la tecla de la división, 3 igual, y obtiene la misma respuesta. Bien, la fórmula que no la vamos a utilizar, pero existe. Cuando yo digo combinaciones de 5 en 3, me dice que lo que tengo que hacer es 5 factorial dividido sobre 3 factorial. No, pongámosle primero bien, la resta acá. Entonces, primero acá, 5 menos 3. Ah, pero bien. 5 menos 3 factorial multiplicado por 3 factorial. Esta es la fórmula, o sea, la fórmula de las combinaciones nos dice que es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Esa es la fórmula de las combinaciones. Vuelvo, repito, las doy por cultura general. No la vamos a utilizar porque obviamente tenemos la ventaja que tanto Excel como la calculadora obtienen las combinaciones. Lo que nunca pueden hacer, y no se los va a permitir ninguna herramienta, es que ustedes calculen combinaciones de 3 en 5. Si ustedes hacen eso, la calculadora les va a decir math error. Y eso tiene su lógica. ¿Cómo voy a hacer al revés? Si tengo 3 ingredientes disponibles, platos con 5 ingredientes, eso no tiene lógica. Luego, por eso es que su calculadora, cuando usted les da por meter, sáquenme combinaciones de 3 en 5, obviamente les va a sacar error, porque eso es imposible. Muy bien. Preguntas e inquietudes. Combinaciones. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir de las combinaciones? En resumen, que son agrupaciones. Primero, las combinaciones, ¿qué son? Agrupaciones. Agrupaciones de un conjunto que tenemos n. Este es el conjunto, digamos, matriz. Y vamos a hacer grupos de tamaño R. Tamaño de los grupos. Entonces, primera característica, son agrupaciones. Segunda, que los elementos no se repiten. Y la más importante, que nos va a distinguir de las permutaciones, no importa el orden. Esa es la más importante, no importa el orden. Sigamos entonces con la presentación.
con la presentación. Sigamos. Bien, acá se aplicó la fórmula y nos da que tiene 10 combinaciones de platos. Digamos que si los ingredientes fueran el A, B, C, D, E, esas serían las opciones. Las diferentes combinaciones quedarían de la siguiente forma. Aquí ya hicimos las 10 combinaciones que se prestan para armarlo. La primera sería la ABC. La segunda, cambiamos la C por la D. La tercera, cambiamos esta última por la E. Ahora en la cuarta, dejamos la A, metemos la C y ponemos la D. En la quinta, dejamos a C y dejamos la E. Ahora la sexta, tenemos la A, la D y la E. Y aquí se acabaron, digamos, todos los platos con el ingrediente A. Este plato sería con el ingrediente B, C y D. El siguiente, simplemente cambiamos el D por el E. Y por último, los últimos serían B, D y E. Y el último, ya quitando el ingrediente A y B, sería la mezcla del C, D y A. Perdón. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 combinaciones de los platos. Veamos otro ejemplo que tiene que ver con la anterior versión del baloto. En la anterior versión del baloto en Colombia, se tenían 45 números para ser elegidos. Y en cada sorteo se extraían 6 números. O sea que había que acertar 6 números. Las balotas que van saliendo no se vuelven a incorporar. Por lo tanto, no se repiten los números. Y en el juego del baloto, no interesa el orden. Entonces, teníamos N45 agrupaciones de 6 números que no se repiten y que no importaba el orden. Ejemplo, si yo le apostaba al 5, yo lo acertaba si salía en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. No importaba. Lo importante es que saliera el 5. El orden no se lo premian. Por lo tanto, ¿cuántos formularios diferentes de balotos se podrían realizar? Con esa versión, lo que tenemos son combinaciones. Y acá vamos a utilizar o les voy a presentar cuál es la función que calcula en Excel las combinaciones. La función se llama combinat. ¿Qué nos pide esta función? Primero, el tamaño, o sea, el número de balotas completas, 45. ¿Cuántos aciertos hay que tener? 6. Esto también lo pueden encontrar en la calculadora. Practiquen la calculadora. Y les da que las combinaciones de 45 en 6 nos da 8.145.060 formularios diferentes. Esto, vuelvo y repito, esta es la función de Excel, pero ustedes lo pueden hallar con la calculadora. Bien, entonces ahora sí, veamos la relación que tiene con las probabilidades, las reglas de conteo. Por lo tanto, con la anterior versión del juego de baloto,
La probabilidad de ganarse el premio mayor, o en otras palabras, como dicen ahí, ganarse el gordo de la lotería, ganarse el gordo del baloto, sería el boleto que usted juega. Ese sería el caso favorable. ¿Sobre cuántos casos posibles? Hay 8.145.060 formularios diferentes. Obviamente, si lo hacemos en la calculadora, aparece notación científica. Nos da 1.2277 e a la menos 7. Eso escrito es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezamos a partir del 7, el lugar 7, a escribir el número 12,277. Si lo multiplico por 100 para dar esa probabilidad en porcentaje, tenemos una probabilidad de 0.00001% de ganarnos el anterior gordo del baloto. Aclaro, este es el anterior gordo del baloto. Bien, entonces, en resumen, el baloto anterior era combinaciones. Ahora veamos qué diferencia tienen las permutaciones. Al principio es muy parecido. Vamos a tener de una muestra de tamaño, vamos a obtener agrupaciones de tamaño R de un conjunto de n observaciones. También la repetición no es permitida, pero el orden sí importa. O sea que esa es la diferencia. La diferencia es que en las combinaciones no importa el orden. Esto es las combinaciones. No importa el orden. Y en las permutaciones pasa lo mismo. ¿Tenemos agrupaciones? Sí, agrupaciones. Los elementos no se repiten. Lo mismo, los elementos no se repiten. Y tercero, lo importante, acá sí importa el orden. Sí importa el orden. Y eso es lo que hace la diferencia con las permutaciones. Entonces, en las permutaciones sí importa el orden. En las combinaciones no importa el orden. Veamos un ejemplo acá, que no está ahí en el documento, pero lo vamos a hacer. Y vamos a suponer que tenemos 5 alumnos. 5 alumnos. Y yo quiero armar grupos de 3 personas. 3 alumnos. Si en esos grupos de 3 alumnos, que obviamente no se repiten, no me importa el orden, entonces pongamos acá, no importa el orden. Yo tendría combinaciones de 5 en 3. Y ya sabemos que se pueden armar 10 grupos. Porque ya lo hemos hecho. 10 grupos. Eso sí no importa el orden. Pero si yo tengo los 5 alumnos, voy a armar los 3 grupos de 3 alumnos. Pero por decir algo, sí importa el orden.
¿Por qué? Por decir algo. Pepito va a ser el presidente. Fulanito va a ser el vicepresidente. Y Sutanito va a ser el vocal. Entonces, este grupo es diferente a que yo diga que el primero sea fulanito, el segundo sea Sutanito y el tercero sea Pepito. ¿Por qué? Porque en este grupo fulanito va a ser el presidente, Sutanito va a ser el vicepresidente y Pepito va a ocupar el puesto de vocal. Como acá sí importa el orden, tenemos permutaciones. ¿Cómo las calculamos? Veamos cómo se calculan las permutaciones. Es muy importante eso. Recuerden, la gran diferencia es que en las combinaciones no importa el orden. En las permutaciones sí importa el orden. ¿Cómo lo vamos a obtener en la calculadora? También se pueden obtener las permutaciones. Entonces sigamos con el ejemplo. Tenemos n igual 5, r igual 3 y nos preguntan ¿cuántos grupos ordenados se tienen? Entonces tenemos que calcular permutaciones de 5 en 3. Bien, en el modelo 1, ¿cómo se obtienen? De la siguiente manera. Le decimos 5, shift. Utilizamos la misma tecla de las combinaciones. 3 igual. Entonces tenemos 5, shift, 3 igual. Y nos dice que podemos armar 60 grupos diferentes. Donde sí importa el orden de la elección. En el O2 tenemos que es 5, shift, en el modelo 2, vuelvo y repito, 5, shift, la tecla de la multiplicación, 3 igual, y se llega a la misma conclusión, 60 grupos diferentes. Entonces vuelvo y repito, no tenemos que aprendernos las fórmulas de las combinaciones, no tenemos que aprendernos las fórmulas de las permutaciones. Ya sabemos que nuestra calculadora tiene la herramienta, la capacidad de sacar las combinaciones y también las permutaciones. Y mire que en combinaciones tuvimos 10 agrupaciones diferentes. Y en permutaciones tenemos 60 agrupaciones diferentes. Muy bien, sigamos con la presentación, pues. Que todavía nos queda camino para
para hablar en la presentación. Bien, permutaciones. Un ejemplo, si tenemos 8 estudiantes y van a presentar un examen, ¿de cuántas formas diferentes pueden ocupar sus asientos? Ojo, como es una presentación de un examen, sí importa el orden. Entonces, un ejemplo, yo les puedo decir a esos 8 alumnos, organícense en orden alfabético de la A a la Z. Esa es una presentación. O les puedo decir, organícense en orden alfabético, pero al revés, de Z a la A. Otra presentación. Y así sucesivamente. En este caso tenemos N8 estudiantes. Y las agrupaciones serían los 8 asientos. Entonces, acá las permutaciones serían permutaciones de 8P8, sería 8 factorial. Tenemos 40.320 formas posibles diferentes de sentar esos 8 alumnos. ¿Sí? Bien, en Excel, ¿cómo se calcula la función de permutaciones? En Excel la función se llama permutaciones y nos pide en este caso 8, que es n, y r, que es 8. Ahí tenemos el primer ejemplo. Vean, de 3 dígitos pueden ser formados con los números del 0 al 9 si cada uno de los elementos no puede ser repetido. Que aquí no vamos a repetir números. O sea, el número 990 no se puede. Y donde suponemos que nos interesa también el orden como que van saliendo los datos. Con esos requisitos, lo que tenemos son permutaciones. ¿Cuántos números diferentes que no se repitan y donde importa el orden tenemos? Serían permutaciones de 10 en 3. Serían 720 números diferentes. Ahora vamos a ver ejemplos. Un ejemplo donde se ve claramente que una apuesta es una combinación y la otra apuesta es una permutación. Dice así: para visualizar la diferencia entre muestra ordenada y muestra desordenada, en la hípica existen 2 apuestas que nos muestran claramente la diferencia. Existe una apuesta que se llama la exacta, donde el apostador debe definir el caballo que ocupa el primer lugar y también debe definir el caballo que ocupa el segundo lugar. Ejemplo, si yo digo que el caballo número 2 va a pasar de primero y el caballo número 7 va a ocupar el segundo lugar. Esa sería la exacta. ¿Pero qué es la quinela? La quinela simplemente el apostador debe definir qué caballos van a ocupar los 2 primeros puestos, sin colocar orden. Entonces, en la exacta, la apuesta 17 está diciendo que el primer caballo que va a pasar es el número 10 y el segundo va a ser el caballo 7. Es diferente a apostar en la exacta las 7-10. Ahí que estamos apostando, que el caballo 7 pasa de primero y el caballo 10 pasa de segundo. En la quinela, en la misma apuesta. Yo apuesto que el 10 y el 7 van a ocupar los 2 primeros lugares. Yo gano si esos 2 caballos pasan de alguna manera en los 2 primeros lugares. No me importa el orden. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. En el hipódromo Presidente Remón de Panamá, en una carrera van a competir 15 caballos.
¿Por qué no hablo de hipódromos en Colombia? Porque no existen, muchachos. No tenemos hipódromos en Colombia. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Los gobiernos siempre terminan cerrando los hipódromos por la cantidad de impuestos que lo graban. Entonces, a veces hemos tenido todos los gobiernos que ustedes quieran que ahogan la actividad de la hípica por los impuestos. Ustedes ya saben, en Colombia no hay hipódromos vigentes en este momento. Los que hemos tenido han tenido que cerrar y siempre la misma razón. Impuestos, 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 impuestos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas quinielas diferentes se pueden realizar en esta carrera? ¿Cuántas exactas diferentes se pueden realizar en esta carrera? Son combinaciones de 15 en 2. Se tienen 105 quinielas diferentes en esa. Supongamos que ustedes van al hipódromo en Panamá. Normalmente ustedes pagan una entrada Yo vuelvo y repito. Si ustedes van al hipódromo en Panamá, van a pagar una entrada. Y normalmente el valor de esa entrada, ustedes, ejemplo, yo pago $10 la entrada y le dicen a uno, usted puede apostar con esos $10 que pagó la entrada, puede apostar, hacer apuestas de $10. Es decir, lo que le están diciendo a usted es que con la entrada se convierte en apuestas. Obviamente, usted va a apostar, tiene $10, apuéstele. Bien, la diferencia es que usted no conoce los caballos, pero usted va a escoger números que le gustan. ¿Cuál sería la probabilidad? Sería 1 sobre 105, que son las quinielas posibles. La probabilidad de ganar una quinela sin conocer los caballos sería de 0.0095, o sea que no llega ni al 1%, llega al 0.95%. Ahora hablemos de las exactas. Como en las exactas sí importa el orden, tenemos que calcular son las permutaciones. Y las permutaciones son 210 exactas diferentes que se pueden realizar. Luego, si apostamos a una exacta, lo mismo ejercicio, si apostamos a una exacta, si con nuestro 1 sobre 2 y no llegamos tampoco, eso nos da 0.476%. Obviamente esas probabilidades aumentan si corren menos caballos. Si ya es una carrera de 8 caballos, pues obviamente. Y para mencionar, son las conocidas como trifectas. ¿Qué son las trifectas? Es acertar el orden de los 3 primeros caballos. Ahí lo está diciendo todo la definición de la apuesta. Usted tiene que acertar el orden. Entonces, como hay que acertar el orden, el número de trifectas diferentes, en este caso las obtenemos encontrando las permutaciones con 15 caballos y 3 lugares. O sea que las permutaciones que se pueden hacer
1730 trifectas diferentes. Pero ¿por qué gusta una apuesta con recompensa? La gente sabe que gana más plata si acierta que una exacta. Y a la gente lo que le gusta muchas veces es la recompensa. Vuelvo a repetir. ¿Por qué a veces la gente prefiere estar apuesta? La gente por la recompensa. La gente de pronto no mira las probabilidades, se enceguece con las recompensas. Ahora a la pregunta, ¿si es que te reina el teo? Sí. Con la nueva versión del baloto se hace mezcla de reglas de conteo. Bien, se las voy a explicar visualmente más fácil. El nuevo baloto, ¿me ven? Chicos, ¿me ven el tablero? Chicos. Sí, profe. ¿Me ven el tablero? Chicos, ¿me ven el tablero? Sí, profe. Listo. El nuevo baloto, recuerden que el anterior baloto eran 6. El nuevo baloto tienen que acertar, ojo, hay 43 números diferentes. En el anterior eran 40. En el nuevo baloto, usted tiene que acertar 5 aciertos. Inicialmente, 5 aciertos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. No importa el orden. O sea que ya sabemos que son combinaciones. Y los números no se repiten. Fuera de acertar estos 5 lugares, existe lo que se llama la superbalota. Entonces, ¿en qué consiste? Muy sencillo. Vamos a cambiar. Vamos a borrar acá. Supongamos que usted juega el número 10 y cayó de primero, ya le pegó. Le apostó al 27 y cayó de segundo, ya le pegó. El 11 ya le pegó. El 14 y el 36. ¿Sí? Tiene que acertar esos 5 números. Eso es combinaciones de 43 en 5. Bien, calculen las combinaciones de 43 en 5 con su calculadora. ¿Cuánto les da? $962.598. O sea que hay 962.598 combinaciones de los 43 números. Y resulta que este número 10, 27, 11, 14, 36 puede salir con la balota 1. Pero también puede salir el 10, 27, 11, 14, 36 con la balota 2.
y el 10, 27, 11, 14, 36 con la 16ª balota. Entonces miren que acá tenemos combinaciones que las multiplicamos, principio multiplicativo, con las 16 balotas. Entonces, en el nuevo baloto, ¿cuántos balotos diferentes tenemos? 15.401.568. Entonces miren que es la mezcla de combinaciones con principio multiplicativo. Puede salir el 10, 17, 11, 14 y 36 con el número 1. Y resulta que yo lo tengo con el número 2. Perdiste toda la plata. Cogiste 5 aciertos. O puede salir el 10, 27, 11, 14, 36. Digamos serie 11. O balota 11. Y aquí tienen 16 balotas. Vamos a ver que eso es lo que nos va a mostrar la presentación. A continuación, veamos la presentación. Dice así. La matriz del 1 al 43 y la superbalota del 1 al 16. Luego, el número de formularios diferentes que se pueden realizar con esta nueva versión se obtiene de la siguiente manera. Al principio tenemos 43 balotas. Al principio tenemos 43 balotas y 5 lugares. Y los números los podemos acertar en desorden. Luego tenemos lo que calculamos, combinaciones de 43 en 5 y nos da 962.598. Luego a estas 962.598 combinaciones las multiplicamos por 16, que son los números que tenemos en la superbalota. Y vuelvo, repito, eso nos da los 15.401.568 balotos diferentes. La probabilidad entonces de ganarse el gordo con el nuevo baloto es 1, el boleto que usted compró, sobre 15.401.568. Recuerde que en la anterior versión eran 8 millones y pico. La nueva versión tiene más balotos diferentes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la probabilidad de ganarse el gordo del baloto con el nuevo es más pequeña todavía. Prácticamente casi se duplicaron los formularios. O sea que se puede decir que se redujo a la mitad la probabilidad de ganar. Por eso es que es tan difícil ganarse el baloto, porque tiene una probabilidad muy pequeña. Pero la gente, ¿por qué juega? Por la recompensa. Cuando el baloto le dicen a usted que el acumulado está en 70.000 millones de pesos, la gente obviamente dice, diablo, ¿seré que me acuesto con la suerte de ganarme 70.000 millones de pesos? Listo. Muy bien. Veamos otro juego tradicional, que es el bingo. El bingo también es una mezcla. Hablemos del bingo, de nuestro bingo. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que existen varios tipos de bingos. Nosotros se conoce más como el bingo americano y no el bingo europeo. Los que han jugado bingo saben que el bingo tiene 5 columnas, que inclusive para distinguirlas
se enumeran o se identifican por las letras. En la letra B, como vamos a ver, puede aparecer un número del 1 al 15. ¿Y cuántas casillas tenemos acá? 5. 5 casillas. ¿Se repiten los números? No. ¿Importa el orden? No. Yo puedo tener una tabla donde el 3 esté acá y tener otra tabla donde el 3 no aparece acá, sino que aparece acá. De todas maneras, cuando le dicen B3, no le van a decir, tiene que ser B3 en la fila tercera. No, simplemente B3. En la columna de la I, recordemos que van a jugar del 16 al 30. O sea que tiene otros 15 números. Y van a tener también las 5 celdas. Los que han jugado el bingo saben que en la columna N sí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio en la letra N? Que en la mitad no hay número. O sea que acá disponibles hay 4 celdas. Y los números son del 31 al 45. En la letra G también tenemos 5 celdas. Y jugamos del 46 al 60. Otros 15 números. Y acá tenemos también 5 celdas. Del 61 al 75. Luego tenemos n igual 15. En cada columna tenemos 15 números para elegir. ¿Cuántas agrupaciones? En este son 5. En este son 5. En este son 4. Porque recuerden que este está libre. Acá son 5. Y acá son 5. En la letra B, ¿qué tenemos? Muy sencillo. Combinaciones de 15 en 5. Calcúlenla. Calculen las combinaciones. ¿De cuántas formas se puede construir la columna B? ¿Quién tiene el dato? ¿A quién le dio? Chicos. 3003. 3003. Resulta que en la letra I también tenemos lo mismo. Combinaciones de 15 en 5. Tenemos 3003. ¿Qué cambia? En la letra N. En la letra N tenemos combinaciones de 15 en 4. ¿De cuántas formas distintas se puede armar la columna N? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuántas? 1365. 1365. La G pasa lo mismo. 15 y 5, ya sabemos que son 3003. Y la O pasa lo mismo. 15, 5, 3003. Y resulta
que la pregunta es ¿cuántas tablas diferentes se pueden armar? Pues resulta que son las de la columna B multiplicadas por la I, multiplicadas por la N, o sea que tenemos que multiplicar 3003 por 3003 por 1365 por 3003 y por 3003. Entonces no se sorprendan con el número que va a mostrar la presentación. Entonces vamos a terminar con la presentación, repasando lo que hicimos y mirando la respuesta, que ahí está. ¿Cuántas tablas diferentes se pueden armar? Entonces, ese es nuestro bingo, ¿no? Porque, vuelvo y repito, el bingo europeo es muy distinto. También las tablas de nuestro bingo son una mezcla de regla de conteo. Recordemos que el bingo tiene 5 columnas. En la primera columna B juegan los números del 1 al 15 y la tabla se construye de forma desordenada con 5 números, combinaciones. Luego la primera columna B, las distintas maneras se obtienen con combinaciones de 15 números y 5 lugares. ¿Qué le pasó acá? Que esto no quiere avanzar. Bien. Luego en la columna B, como vimos, tiene 3003 formas diferentes. De igual manera vimos que la I, cuyos números son del 16 al 30 y 5 lugares. La cuarta columna lo mismo, del 46 al 50 y 5 lugares. La quinta columna con los números del 61 al 75 y 5 lugares, 3003 formas. La columna diferente, dijimos que la tercera, ya que tenemos los números del 31 al 45, o sea, 15 números, pero solamente 4 lugares. Recuerden que la celda de la mitad siempre está libre. Por lo tanto, las combinaciones de 15 en 4 serían de 1365 formas. Luego se puede construir el siguiente número de tablas diferentes de bingo con la ayuda del principio multiplicativo. Las 3003 de la B por las 3365 de la N por las 3003 de la G por las 3003 de la O. Eso nos da en notación científica un número con exponente positivo. Vuelvo, repito, con la ayuda del principio multiplicativo, multiplicamos todas las opciones de cada una de las columnas. Y eso nos da un número con exponente positivo, e a la 17. Ese número es el siguiente, para que sepan. 111.7.923.832.371.000 tablas diferentes que se pueden armar de bingo, para que ustedes sepan. El simple juego de bingo tiene muchas tablas diferentes que se pueden armar. Por eso difícilmente alguien se gana un bingo con las 34 balotas. Con las 34 balotas, no, perdón, son 5 por 5, 5 por 4, son 24, con 24 balotas. Difícilmente ustedes van a un bingo y alguien diga, 7, lo tengo. Oh, 60, lo tengo. N34, lo tengo. Tal, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y que alguien cante un bingo después de 24 balotas. No. Eso pues, ese es de Ripley. Eso pues es para filmarlo.
Que alguien tenga la fortuna de que salgan las primeras 24 balotas y todas las tiene, no se repiten balotas por columna. O sea, no se tienen 6 balotas de la B, sino las 5 primeras. Bien, eso es imposible. Normalmente los bingos, para que ustedes sepan, se ganan después, fácilmente, después de las 60 y pico bola que saquen. O sea que hay que esperar por ahí más de 60 balotas para que alguien gane el bingo. ¿Sí? Antes de 60, muy difícil, muy difícil. Y menos en 24 balotas. Es más fácil ganarse el baloto, muchachos, que ganarse el bingo en 24 balotas. Muy bien, con eso damos por terminado esta presentación de las reglas de conteo, que van a ser útiles, especialmente las combinaciones. Las vamos a volver a utilizar las combinaciones, las vamos a volver a ver en el próximo capítulo. En la distribución binomial vamos a utilizar las combinaciones. ¿Sí? Vuelvo y repito también. Termino